Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo obtener la ecuación característica de un sensor lineal. Ok, bueno, antes de empezar a escribir cositas, vamos a recordar qué era un sensor, ¿vale? Y para ver qué es un sensor, vamos a ejemplificar o vamos a pensar hacer eh, una comparación con algo físico real, ¿no? Por ejemplo, en el automóvil, que es el que nos interesa, ¿cómo se controla la temperatura? Suponiendo que es un sistema de los nuevos, ¿no? Entonces, nosotros queremos mantener el motor a una temperatura, digamos, tal, ¿no? Digamos, no sé, una temperatura X. Esa temperatura, señal de temperatura, la obtenemos, o la variación de la temperatura la obtenemos a través de un sensor, ¿verdad? Que básicamente va a hacer, nos va a dar la conversión de temperatura a una señal que nosotros podamos procesar, digamos a una variación de resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, el sensor de temperatura tiene una pequeña variación de resistencia y que también vamos a poder convertirla a voltaje, es decir, por ejemplo, los integrados lo que hacen es a variaciones de temperatura la convierten directamente a variaciones de voltaje. ¿Vale? Entonces un sensor es eso, transforma un tipo de señal a otro tipo de señal. Generalmente la señal a la cual queremos que convierta es a voltaje o corriente, ¿no? Entonces, ejemplificando eso del sensor de temperatura, entonces una variación de temperatura, bueno, va o se hace a través de un sensor, ¿verdad? Digamos, ese sensor hace una pequeña variación de resistencia. Es decir, esa temperatura le corresponde una variación de resistencia que a su vez tenemos que meter a un circuito acondicionador de señal, para que convierta esa variación de resistencia en ¿qué? Variación de voltaje. ¿Por qué variación de voltaje? Porque recuerda, esa señal de voltaje la tenemos que mandar a una computadora. Computadora, microchip, Arduino, lo que tú quieras, ¿verdad? Vale, ¿para qué? Para que esa computadora tome una decisión, por ejemplo, si la temperatura es alta, prenda o apague un ventilador. Entonces esa señal generalmente va a ser de voltaje y la va a mandar a lo que llamamos un actuador, ¿verdad? Un actuador, como su nombre lo dice, es un dispositivo que actúa, por así decirlo, ¿no? Entonces en este caso sería un ventilador, por ejemplo, ¿vale? Ese ventilador pues va a estar controlado, va a estar prendido o apagado. Imagínate que la temperatura es alta, todo este proceso lo hace la computadora, verifica, bueno, la temperatura es alta, detecta un voltaje alto, entonces lo que voy a hacer es mandar una señal en alto para prender el ventilador. Entonces vamos a estar monitoreando siempre en lazo cerrado, es decir, la salida se retroalimenta a la entrada, y si vemos que la señal de temperatura ya bajó a un rango normal, pues bueno, pues apagamos el ventilador, ¿verdad? Porque para no estar gastando energía en todo instante que estamos usando el automóvil. Entonces básicamente eso es lo que hace un sensor. Bueno, es un proceso de control, ¿no? Ahora, imagínate, o lo que nos vamos a centrar el día de hoy es cómo obtener esas ecuaciones que te relacionen la temperatura y el voltaje, ¿vale? Vamos a ver el caso específico para un sensor lineal. Entonces nos vamos a enfocar a sensor lineal, ¿no? Porque hay sensores que no son lineales y se caracterizan de otra manera. ¿Qué significa caracterizar? Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, el RM35 que te da cierto voltaje y le corresponde esa temperatura, pero lo que nosotros queremos conocer es, en esta parte, cómo obtener la señal de temperatura en función del voltaje de salida que te da el sensor. Es decir, conocer la función T, que depende de la variable V, ¿vale? Entonces vamos a poner ese caso, vamos a empezar con ese caso. Imagínate, súper feo acá. Imagínate. Entonces, una variación de voltaje te da una variación de temperatura, ¿verdad? En grados centígrados, y el voltaje pues en volts. El sensor lineal, recuerda que dice que el eje Y es proporcional al eje X, ¿no? Entonces, un sensor lineal va a tener esta forma
de curva, bueno, de recta, es una recta, ¿no? ¿Vale? Entonces la pregunta es cómo obtener la temperatura en función del voltaje. Por ejemplo, el M35, digamos, no me recuerdo muy bien los valores específicos, por ejemplo, pero si te da un voltaje de 0.4 volts, a lo mejor estás a una temperatura de 25 grados, ¿verdad? Y que si se incrementa, por ejemplo, un volt, por ejemplo, es 1.4 volts sería, entonces su temperatura se incrementa 100 grados centígrados, es decir, vas a tener 125 grados centígrados, ¿verdad? Y eso lo hace de forma lineal, ¿vale? Entonces vamos a obtener esa ecuación para obtener la temperatura, es decir, tú solamente puedes leer voltajes, ¿no? La computadora solo va a leer voltajes, el canal analógico de tu Arduino solo lee voltajes. Entonces, ¿cómo vamos a poder convertir esa señal de voltaje a una señal de temperatura que tú puedes leer, ¿verdad? Porque tú, bueno, no vas a poder decir, bueno, estamos a 0.5, carajo, ¿y eso a qué temperatura corresponde? No lo sabemos, entonces ese es el objetivo. Para eso, ¿qué necesitamos conocer? Bueno, suponiendo que el sensor es lineal, como lo dice el fabricante, necesitamos dos puntos en esa recta. Digamos, en este extremo, aquí vamos a tener, por ejemplo, un voltaje 1 le corresponde a una temperatura 1, ¿no? Y en este punto, digamos acá, le corresponde un voltaje 2 y va a ser una temperatura 2, ¿no? Entonces conocemos dos cosas. Conocemos el punto 1, que sería voltaje 1, temperatura 1, y el punto 2, que sería el voltaje 2, temperatura 2, ¿vale? Entonces, con esta información vamos a poder sacar esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Para eso vamos a recordar antes lo de la ecuación de la recta. Recuerda, vamos a usar la ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos era la siguiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1, ¿verdad? Donde tú conocías dos puntos. Por ejemplo, el punto 1 sería x1, y1, y el punto 2, que sería x2, y2, ¿verdad? Muy bien. Entonces estos puntos ya los conoces. Y x pues son las variables, recuerdas, son las variables así, variación x, variación y es una ecuación de la recta así, ¿verdad? Entonces queremos obtener esta ecuación de la recta, entonces se obtiene mediante esta expresión. Ahora, ¿quién es m? M, recuerda, es la slope, es decir, la variación de y en función de, perdón, la variación de x en función de y, que recuerda que era, se calculaba mediante una formulita que era y2 menos y1 entre x2 menos x1, es decir, cuánto está variando la recta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, usando estos datos, bueno, esta información, vamos a sacar la ecuación de la línea recta del sensor, ¿verdad? Entonces, el objetivo es obtener la temperatura en función del voltaje, ¿no? Que es una ecuación dados dos puntos que nosotros sabemos experimentalmente o por la hoja de datos, ¿no? Los puntos, por ejemplo, el punto 1 que dijimos que era B1 le correspondería a una temperatura 1 y el punto 2 que era B2 le corresponde una temperatura 2. Ojo, aquí no le estoy poniendo numeritos, ¿verdad? Pero B1 y T1 y B2 y T2 son números tales. ¿Cuáles son las variables? V. ¿Y cuáles son la otra variable? T, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la ecuación de la recta. Nada más toma en cuenta que el eje X ahora va a ser B y el eje Y ahora va a ser, perdón, va a ser V y el eje Y va a ser T, ¿verdad? Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a escribir la ecuación de la recta, es decir, esta ecuación, ¿vale? Entonces, fíjate, para eso necesitamos un punto, por ejemplo, y1 y x1, que va a ser este, ¿no? Vamos a usar este punto. Entonces, y sería y, pero ahora no se llama y, ¿verdad? Se llama t. T menos y1, es decir, la coordenada aquí t1, ¿vale? Entonces recuerda, esto es y esto vendría siendo x, ¿verdad? Entonces t menos t1 es igual a la pendiente, pero la pendiente ¿cómo se calcula? Se calcula mediante esta expresión, ¿verdad? Que sería y2 menos y1, es decir, t2 menos t1 entre x2 menos x1. Sería b2
menos B1, que multiplica a X, pero ya no se llama X, ¿verdad? Se llama B, menos X1, que sería el voltaje 1. Vale, entonces recuerda, nunca pierdas de vista qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando T que dependa de B. Eso quiere decir que necesitamos despejar esta T de esta expresión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sumamos y restamos T1 de ambos lados. Vamos a obtener lo siguiente: T es igual a esta expresión, que va a ser exactamente lo mismo, B2 menos B1 por voltaje menos B1 más T1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta va a ser la ecuación que estamos buscando. Si estás de acuerdo, esta es la ecuación que estamos buscando. Es decir, esta es T en función de B. Es una ecuación T que está en función de V. ¿Por qué de V? Porque T2, T1, B1 y B2, ¿vale?, son constantes, o sea, son números, ¿vale? No pierdas de vista esto. Lo que está variando es el voltaje. ¿Y quién te está dando ese voltaje? El sensor. Por ejemplo, el M35 no te da una variación de resistencia, ¿verdad? Te da una variación de voltaje. Entonces ese voltaje, digamos, lo vas a meter, en este caso, al Arduino o a la computadora, y si tú programas esta ecuación, puedes convertir lo que te está diciendo ese voltaje en temperatura, algo que el humano sí pueda leer, ¿no? Entonces la variación de voltaje la estás convirtiendo a una variación de temperatura. Sabemos que es al revés, ¿no?, que si está variando la temperatura, pues es el voltaje, pero aquí lo ponemos para resaltar el hecho de que estamos sacando una ecuación la cual nos permita a nosotros como humanos saber qué temperatura está detectando el sensor, ¿verdad? Recuerda, esto nada más es para saber qué temperatura está detectando el sensor. Por ejemplo, esta información de la temperatura, pues la vas a meter a un proceso para prender o apagar, digamos, prender o apagar un ventilador, ¿no? Digamos, le vas a mandar un 1 si la temperatura es muy alta y un 0 si la temperatura pues es normal, ¿no? Y pues básicamente esto sería todo de cómo obtener la ecuación característica de un sensor lineal en el cual no tenemos mucha información, ¿verdad? Bueno, como ejercicio vamos a hacer lo del sensor map, obtener, por ejemplo, el voltaje a través de la presión. Bueno, sería al revés, ¿verdad? Obtener a través del voltaje que está el sensor, saber la presión absoluta que está entrando al múltiple, ¿vale? Pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego.